muchas gracias por estar con nosotros, Rubén. Joder, gracias a vosotros. ¿Cuánto tiempo? ¿Ha ¿Qué llovido, tal? no? ¿Cómo estáis? Bien, aquí liados ya con la segunda temporada La segunda, sí, la segunda no. Sí, La, segunda y 12 la también. duodécima temporada del Café de la Lluvia, aquí con un montón de amigos en este nuevo horario que tenemos. Bueno, Ujú, Rubén Almarza, para quien no le conozca, es un colaborador también histórico ya del Café de la Lluvia y ha publicado una serie de libros súper interesantes sobre la historia de Japón, la historia de China y la historia de Corea. No es cosa menor, Rubén, no es cosa No, no, menor. no. En Aitilus los has publicado y tienes además ese proyecto contra la inercia, Ujú, correcto. ese blog en el cual pues hace reseñas de autores, de autoras y las demás cosas acerca del mundo de los libros, de la literatura. Todo el mundo puede Ujú. meterse en ese espacio. Yo, y claro, hoy tocaba hablar ¿Cómo no? de esa figura que ha ganado el Nobel de Literatura. No sé si lo pronunciaré bien, perdón, Annie Ernaux. Lo intento, más o menos, Nobel de Literatura 2022. Nos vamos a acercar a su figura, a su legado, Rubén. Es una persona muy comprometida. Yo no he leído Sí. nada de ella, estoy documentándome un poco. De hecho, los oyentes del Café de la Lluvia pueden decir también si la han leído algo de ella. Porque a veces pasa que los nobles de literatura dices, joder, si es que no he leído nada. Pues ahí está. Nos pueden comentar también alguna obra los oyentes del Café en rabioso directo. Y primero de todo, Rubén, ¿quién es la autora? ¿De quién estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando, como tú bien has dicho, de Annie Ernaux. Yo tampoco sé francés, lo siento. Pido disculpas a todo el mundo. Y efectivamente es una escritora francesa, es catedrática y es profesora de lenguas modernas. Ha trabajado como profesora de secundaria, ha trabajado también bueno, pues en institutos, en entidades, ¿no?, de educación a distancia. Lleva más de 2 décadas trabajando en la escuela secundaria y diría que casi otra más trabajando a distancia. Podríamos hablar de que tiene más de 20 en novelas, más de 20 escritos publicados, de los cuales no todos han llegado al castellano, pero como es lógico y Llegarán, cabe ¿no? pensar después de esto, efectivamente van a llegar. Y bueno, ha contado con diferentes galardones. Por ejemplo, el doctor honoris causa por la ciudad de Cerny-Pontoise, el premio Formentor de las Letras en 2019 y, como no, el Nobel de Literatura este año. Em, ¿Qué obras podemos destacar de la autora? He visto por ahí que hay obras también biográficas. Es una autora que ha tenido ha vivido cosas muy difíciles, muy Uh -huh. duras y que aparecen reflejados en sus obras. Háblanos un poquito de esas obras destacadas. Sí, la verdad es que, como bien has apuntado, la mayor parte de su obra es prácticamente autobiográfica. Es algo que también hacía Marcel Proust. De hecho, cuando le dan el Nobel, varios de los miembros del jurado la comparan con Marcel Proust. Y es cierto que también mantiene vínculos cercanos con la rama de la sociología. Como tú hubieras dicho, pues efectivamente es autobiográfica y no tiene ningún reparo a la hora de hablar de su infancia, de su adolescencia, del Alzheimer que sufrió su madre, de un aborto que sufrió ella, de su propio cáncer de mama. Es una autora que, aparte, se identifica con la política francesa, se autorreivindica como parte de esa clase obrera, ¿no?, del país. Y bueno, pues lógicamente, pues la mujer, la figura de la mujer tiene un papel fundamental y Annie Ernaux pues la articula como una mujer fuerte, pero tampoco sin caer en el paternalismo, bueno, pues como un eje central, ¿no?, de sus obras. Como obras centrales, pues podríamos hablar de No he salido de mi noche, que es principalmente la obra en la que habla del Alzheimer de su madre, El acontecimiento, en el que habla de su propio aborto, El uso de la foto, que es en el que habla de su cáncer de mama. También habla, por ejemplo, de las propias relaciones que ha ido teniendo a lo largo de su vida, como en Pura Pasión, en la que habla de su relación con un amante ruso y muestra todo lo tóxico, violento, salvaje que puede tener una relación. Podemos hablar también de que, aparte de que ella se identifica con la clase obrera, también tiene un componente muy importante en sus propias obras, porque siempre suele ubicar sus obras en barrios obreros en los cuales, pues bueno, suelen ser bastante grises, ¿no? Suelen ser bastante apagados, ¿no? En la periferia. No sé si los oyentes han estado en París, pero los que sí que hemos estado en París podemos afirmar que, al contrario que en Madrid, que en la periferia es donde se suelen encontrar los barrios más burgueses, por decirlo así, en el caso de Francia, no, o sea, bueno, en el caso de París no es así, es justo todo lo contrario, allí es donde se encuentran las clases
más bajas, ¿no? Más empobrecidas. Entonces, pues Annie Ernaux ubica prácticamente la totalidad de sus obras en ese tipo de barrios en los cuales no hay perspectiva de futuro, no hay una perspectiva de poder evolucionar socialmente. Y en el caso de, pues, lógicamente la mujer en los años 60, 70, 80, pues era mucho peor. Podemos hablar también de que ella estaba muy marcada por su familia y es algo que no le gusta. Por ejemplo, su padre tenía una tienda de ultramarinos y ella no quería trabajar con su padre en esa tienda. Y bueno, pues es algo que también aparece en algunas de sus obras, como a través de la escritura consigue reconciliarse con esa forma de su pasado. Entonces, bueno, es algo muy interesante. Y luego, por destacar alguna obra más por allí, podemos hablar de Memoria de chica, que es la que habla de su primera relación con un hombre, en la cual, pues, bueno, pues sufre un trauma bastante importante. No lo voy a comentar porque, bueno, lógicamente os la tendréis que leer. Luego también en La mujer helada, en la que habla, pues bueno, de lo anodino que es una vida normal, ¿no? De cómo es muy fácil caer en la rutina del trabajador medio y, bueno, pues cómo lo afronta ella, el caso de tener que trabajar y a la vez tener unos hijos a los que alimentar. Bueno, pues es una obra, una mujer que ha escrito unas obras que, bueno, pues va picando un poquito de todos lados y en los cuales, pues efectivamente, la sociología tiene una parte muy importante. ¿Cuáles serían los motivos por los cuales le dan el premio Nobel a esta autora? Pues el jurado del Nobel, como siempre, nos da una frase o nos da una oración, ¿no? En la cual pues, nos dice cuáles son los motivos de forma muy somera, de forma muy, muy exigua, del por qué se lo dan. Y se lo dan por el coraje, la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos, perdón, y las trabas colectivas de una memoria personal. Aunque esta autora sea, bueno, pues tenga un fuerte componente político, ¿no? Como es el de haber hablado de la clase obrera o de otros aspectos, como puede ser el feminismo, yo considero que en este caso el Nobel ha sido, iba a decir conservador, no tanto conservador como que sí que ha querido apartarse de cualquier tipo de polémica, como las que ha habido con Bob Dylan, ¿no? En su elección, como las que hubo con Svetlana Alexievich, que si bien su obra es muy importante, no es literatura como tal, o Abdul Razak Gurnah, en el caso del africano el año pasado, que también hubo bastante polémica. Y yo creo que principalmente han decidido premiar a una autora que lo que escribe es literatura. Escribe literatura que tiene su componente ideológico, como es lógico, porque al final cualquier autor que escriba un libro de ficción o un ensayo, pues se va a ver imbuido, ¿no? Por sus propias manías, pero que no es un eje central como puede ser en otros autores. Entonces, bueno, aunque ella no se ajena a la política, principalmente por lo que destaca es por su manera de describir las cosas, por su forma de afrontar diferentes situaciones y a través de ellas articular sus propias obras, que es algo que me parece muy interesante porque incluso hasta lo podríamos considerar como una forma de autoterapia para poder afrontar una serie de traumas que ha podido sufrir. Y yo creo que el Nobel va más por ahí que por el tema de la propia política. Desde luego que es verdad, ¿no? Al final muchas personas escriben para sentirse a gusto con ellas mismas, para soltar todo lo que tienen dentro y fíjate que de esas a veces sale aparecen libros como el caso de nuestra protagonista, Rubén. Hay muchos autores y autoras que se quedan siempre o se han quedado a las puertas del premio Nobel. Nosotros tenemos la coña siempre, yo ya no sé. A ver, esto ya, el Murakami, el pobre hombre, pues parece que no le van a dar nunca, pero nunca. Nunca, nunca, nunca. Que hagan un clip de esto, no le van a dar a Murakami nunca el premio Nobel, porque lleva a las puertas años y nada de nada. Es decir, ya para la última parte de tu intervención, Rubén, vamos a hablar un poco sobre esas personas que se han quedado sin el Nobel, como Murakami. Como Murakami, efectivamente, que es un poquito el DiCaprio, ¿no? De la literatura, que no parece que le vayan a dar el Oscar nunca. Oye, nos reímos, pero el pobre hombre debe de estar traumatizado. Bueno, tampoco yo creo ¿No? que viva muy mal, ¿eh? No, pero bueno, espinitas de la vida. Sí, eso sí. Cuéntanos. Pues bueno, yo en este caso, fíjate, lo comentaba ayer a pocas horas por Twitter de lo que podría pasar, porque como una vez acerté el Nobel, pues ya me lanzo a la piscina todos los años. ¿Con quién acertaste? Con Kazuo Ishiguro. ¿Cuándo fue? Ya no sé. Eso fue en 2017-18, puede ser. Porque en 2020 fue... no sé, pero vamos, que fue por ahí. Un poquito antes de Peter Hanke y demás. Entonces, bueno, pues yo me lancé a la piscina también. Y
Y al igual que dije que en el Nobel de la Paz, que lo dieron ayer, iba a caer o bien Zelensky o bien algún activista crítico con Rusia, como así fue, que eso ya no es acertar, es que eso era de cajón que iba a ocurrir así, porque al final el Nobel lo da quien lo da y la actualidad es la que es. En el caso del Premio Nobel de Literatura también pensé que iban a tirar por el tema político y pensé que iban a optar por una autora, lo diré, por una autora más crítica con el régimen de Xi Jinping, por no ir siempre contra el mismo, sí, pero aún así, como también le quieren atizar a China por todos lados, pues pensé que podían tirar por ahí. Y sin embargo no ha sido así. Acerté el género, pero no la procedencia. Y en este caso yo pensaba, por ejemplo, en Chan Xue, que es el seudónimo de Deng Xiaohua, que es una autora de cuentos, es líder del movimiento vanguardista que hubo en los años 80 en la literatura china, y es una autora que si bien reivindica las raíces, ¿no?, en la cultura china, sí que es verdad que bebe mucho de la cultura occidental, aunque es cierto que no es tan crítica, porque al final sigue viviendo dentro del país, sigue viviendo en Pekín. Pero bueno, pues al igual que el año pasado tocó un autor masculino, este año tocaba uno femenino y pensé en ella, porque los van rotando. Otros autores que también podrían haber caído, podría haber sido, por ejemplo, Javier Marías, que siempre suena. Que va a hablar de él, claro. A final Claro, de este año, ya... efectivamente. ¿Póstumos dan? No, póstumos no dan. No dan. Entonces, claro, esa era la principal razón por la cual no se lo iban a dar. Pero este año sí que sonaba muy fuerte para que se lo hubiera llevado, más que otros años. Pero bueno, por cuestiones de la vida, pues no Jolín, ha madre caído. mía. En este caso también pensaba, por ejemplo, en Michel Houellebecq, que este año pues, ha publicado una obra que se llama Aniquilación, que es, bueno, pues es bastante crítica con el modelo electoralista francés, de cómo hacer las elecciones allí y tal. Pero bueno, este año no se lo han dado, se lo han dado otra francesa, así que me imagino que ya Houellebecq, pues hasta dentro de 5 o 6 años no va a volver a sonar, lógicamente, porque nunca repite en país de procedencia. También había pensado en Stephen King, porque es un autor que tiene bastantes años y nunca han dado un premio a un autor de terror. Y al igual que se lo han dado a Annie Ernaux por reconocimiento a su trayectoria literaria, pues Stephen King, por premiar un poquito ese género que está un poquito también abandonado por el Nobel, pues podría haber sido una opción. También podrían habérselo dado a Murakami, pero Murakami, como no tiene componente político, pues es prácticamente descartado. Y luego también se podía haber pensado en Ngugi wa Thiong'o, que es un autor africano, pero claro, si ya se lo dieron a Abdul Razak Gurnah el año pasado, pues este año prácticamente está descartado. Entonces, esas fueron las opciones que se barajaban. ¿Houellebecq qué edad tiene? Pues no lo sé, debe rondar los 70, yo creo. A ver, lo digo por este tema, ¿no? De al final los autores pues cumplen años, nos van Ujú. dejando, y a lo mejor hay premios Nobel. Seguramente que haya premios Nobel de literatura que han estado en la cabeza del jurado, pero han fallecido. Sí, Como, no sé si ha sido el caso de Javier Marías, pero seguro que a lo largo de la historia de los Nobeles ha pasado esto más de una vez. pues seguramente, seguramente. De hecho, corre la historia, ¿no? De que bueno, al principio de dar el Nobel se lo iban a dar a Benito Pérez Galdós y que fue el propio gobierno español el que tiró eso por tierra y se puso pesado y al final no se lo dieron a Galdós. Jolín. ¿Qué te iba a decir, Rubén? Es ya. Bueno, hemos hablado de los Nobeles, Ujú. hemos puesto sobre la mesa a nuestra protagonista. Y Rubén Almarza, cuéntanos, ¿con qué estás ahora liado? Pues ahora estoy con Contra la Inercia publicando reseñas. Todas las semanas intento publicar por lo menos dos. A veces se puede, a veces no. Y aparte, en el ámbito de la escritura, pues ahora mismo sigo descansando. Sigo en mi añito de descanso después de haber publicado Breve Historia de Corea. Pero en breves me imagino y espero, y de hecho lo quiero hacer, el retomar la escritura, ya sea en ensayo, como llevo haciendo, o en ficción, que también me apetece tirar un poquito por ahí. Y siempre que me lo permitas, estaré por aquí con vosotros en el Café de la Lluvia, hablando de lo que queráis. Bueno, Rubén, de hecho acabo de compartir en el chat de Twitch tu página, ahí la Ujú. tienen los oyentes. Un descansito después de las 3 pedazos de horas que te has marcado, no está mal, no está nada mal. Nada mal. En reposar un poco, descansar y, oye, pues esa faceta no tan ensayística, sino Ujú. una faceta más literaria. Ahí pueden ser cosas interesantes, porque además con tu conocimiento, que me imagino que irías por ahí, de todo lo que es Asia,
Pues cuidado lo que puede salir de ahí, ¿eh? Puede ser muy interesante. Rubén, ¿quién sabe si el día de mañana puede ser un candidato a premio Nobel? Sí. Oye, nunca se sabe. Ojalá. Oye, Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el Café de la Lluvia. Y por supuesto es tu casa, cuando quieras, como quieras, aquí estás. Muchas gracias. Un auténtico placer, como siempre. Un abrazo, amigo, cuídate. Un abrazo, un saludo a todos. Chao. Chao. Pues ahí tenemos.